Soy Arturo Bonín, actor, y voy a leerles fragmentos de la recopilación que hizo Héctor Rodríguez sobre la declaración de Graciela Villalba. A las 8:42 del martes 5 de agosto de 2014, el juez a cargo del Tribunal Oral Federal dijo: llamamos a Graciela Villalba. La mujer avanzó despacio por el estrecho pasillo, de frente a los tres jueces. Recogió de su hija, ubicada en la primera fila de la audiencia, la pancarta con la imagen de su papá y se sentó ante un pequeño escritorio de madera clara. Sobre su blusa verde musgo, debajo del abrigo de lana que la cubría, también lucía un pin con la foto de su padre. El juez cumplió con la formalidad de explicarle que había sido citada a prestar declaración en la causa que la ocupaba como querellante. ¿Jura prometer decir la verdad?, le preguntó. Sí, lo juro, respondió. Pablo Yonto, el abogado querellante, le pidió que contara todo lo referido al secuestro y homicidio de su padre y los hechos que pudo investigar hasta esa fecha. Yo soy hija de Mauricio Villalba, trabajador naval de los astilleros Astarza. El 24 de marzo, cuando se desata el golpe, sabemos que ese día fueron detenidos compañeros de él, algunos desde adentro de la fábrica, otros desde afuera. En ese momento decíamos detenidos porque no sabíamos que también existía la desaparición y que se los llevaban para no volver. Pasaban los días y seguían desapareciendo compañeros, hasta que el 25 de mayo de ese año 76, a las 2:30 de la madrugada, en la casa de mi papá, en la calle Estarada, 5486 de Virreyes, tiran la puerta abajo. Es un momento que no se puede describir porque uno no sabe qué hacer, no sabe con quién hablar ni a dónde ir. Esperamos a que amaneciera. Era 25 de mayo, día feriado. Prácticamente no se veía a nadie en la calle. Resolvimos ir a radicar la denuncia al destacamento Otero sobre la calle Sobremonte, al lado del cementerio de San Fernando. Pensábamos que era un trámite simple, hacer la denuncia por un detenido que se habían llevado de esa localidad. Nos respondieron que no podían tomarnos la denuncia oficial, que teníamos que esperar porque tal vez se hubiera ido a algún lugar y que a lo mejor después aparecía. El panorama ya no era tan bueno, porque esto había empezado el 24 de marzo y no había vuelto ningún compañero de mi padre. Graciela cuenta ahora su experiencia con el secretario privado del vicario castrense. Fuimos al edificio Libertad, donde está la capilla Estela Maris. Ahí atendía a Monseñor Emilio Gracelli. Le dejamos los datos y nos hizo ir a los 15 días. A mí me dijo que no buscara más a mi papá porque ya estaba muerto. Eso habrá sido a mediados de agosto. Hasta que me llamaron en marzo, por cuarta vez, para preguntarme si tenía una foto de él. Así, hasta el 27 de abril, donde vuelven a citarme para el día siguiente. Le dije que no iba a ir porque estaba cansada del maltrato y de esperar inútilmente. Ese 28 de abril decidí no ir. Me dijeron que si no me presentaba me iban a buscar por la fuerza pública. Resolví ir sola. Al rato llegó la compañera de mi papá. Como siempre, debimos esperar. Pero esta vez fue diferente. Nos hicieron pasar a un cuarto. Empezó a hablarnos un oficial y nos dijo que nosotros sabíamos de la situación del país, que tampoco se podía esperar nada bueno. Le dije, yo como hija, mientras no lo vea, lo voy a seguir buscando, y para mí está vivo. Me dice, bueno, no lo busque más. Mire, nos enteramos que lo habían matado. La voz de Graciela trastabilla, aunque no baja la mirada.
Los vecinos de mi papá, que eran muy humildes, vinieron a casa con un cuadernito donde anotaron lo que cada uno pudo aportar junto con el dinero y nos dijeron, esto juntamos para ayudarlos a ustedes. Esa plata era para él. Se me ocurrió entonces comprar un ataúd con el dinero de los vecinos, que era la gente que compartió con él toda su vida. Ahí uno se daba cuenta del amor que había generado en el barrio. Ellos se preocuparon cuando se lo llevaron, estuvieron con nosotros, no tuvieron miedo de decir no. A esa casa no vamos porque es peligrosa. Esos gestos no me los pude olvidar en mi vida. Pasaron todos estos años y yo llevándole flores para el Día del Padre, llevándole flores para el día de su cumpleaños. Cada vez que necesitaba hablar con él, me iba hasta ese lugar. Un empleado del cementerio me preguntó cómo murió mi papá. No, mi papá no murió, lo mataron, le respondí. ¿Pero le pegaron un tiro en la cabeza?, pregunta. No, en el pecho, le dije yo. Cuando empecé con la querella le comenté mis dudas al abogado, porque a mi papá lo mataron con una herida en el pecho y me encontré con que tiene una herida en la cabeza. Decidió pedir ayuda al equipo de antropología forense para que recogieran las muestras necesarias y comprobar que era cierto. En septiembre del 2010 recibo el llamado de los antropólogos. Me dicen, Graciela, pensamos que esto era un formulismo, que íbamos a llamarte para decirte quédate tranquila, está todo bien, es tu papá. Pero no es tu papá el que está allí. Empezó otra etapa. Tuvieron que llevarse muestras de los restos de la persona que yo tenía. Más tarde se llevaron muestras de mis familiares. Hasta el día de hoy, a mi papá no lo encuentro. A veces pienso, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Si ya lo habían secuestrado, lo habían matado, lo habían torturado, ya todo. ¿Qué necesidad de darme un cuerpo que no era? Llegaron hasta ese límite. No me cabe en la cabeza de preguntarme por qué, si ya todo el daño estaba hecho. ¿Algo más que nos quiera decir?, le preguntó el juez a cargo. Sí, dijo segura Graciela tomando aire, como si hubiera estado esperando toda la mañana esa pregunta. Ahora intentaba controlar sus emociones. Primero, quiero agradecer el hecho de estar sentada acá y poder contarles a ustedes la historia de un obrero naval como él. Tal vez no fue un escritor, no fue un médico, pero fue un trabajador como todos sus compañeros. En realidad siento que me senté acá a contar la historia de mi vida y de la vida de mi papá. Por suerte no he sido maltratada, porque nos ha pasado de haber ido a lugares donde encima nosotros éramos los culpables de lo que había pasado. Y lo segundo que quiero decir es que cuando yo empecé con esta historia tenía 22 años. Se quiebra mientras solloza en silencio. Tenía una vida por delante. Recién me había casado, proyectaba tener hijos, proyectaba trabajar, tenía sueños. Hoy me doy cuenta de que mi vida pasó, que tengo 60 años y que he vivido solamente para llegar a este momento, porque lo tuve que hacer yo y porque la justicia no investigó. Me dijeron, este no es tu papá, y con eso me largaron. A tu papá lo mataron. ¿Pero quién lo mató? ¿Quién? Recuerdo cuando estaba enterrando a quien yo suponía que era mi papá, le hice una promesa. Le dije que yo algún día iba a estar sentada delante de sus asesinos. Pasaron 38 años y todavía no lo logré. Y no lo logré
porque sé que los que pueden llegar a ser condenados fueron los intelectuales, pero alguien tuvo esa arma en la mano, la que mató a mi papá. Alguien dio la orden de matarlo. ¿Quién se lo llevó de mi casa? Dicen que Patti. No se investigó. Estuvo en la comisaría de Garín. Tampoco se investigó. Todo lo que puedo decir es porque lo hice yo en esta búsqueda. No puedo esperar 38 años más para que se encuentre algún otro culpable, pero hay muchos más, sobre todo civiles, los que sabemos que ese 24 de marzo estaban en la puerta de Astarza, con las listas de quienes entraban y quién no. Ahí se decidía quién iba a vivir y quién no. Mis 22 años ya no los puedo volver a vivir. Mi vida, la vida que proyecté, no la voy a tener nunca más. Pero por lo menos quiero saber la verdad de lo que pasó. Lo único que pido es eso, y que se condene a quien realmente lo mató, nada más. Muchísimas gracias. Graciela Villalba tomó la pancarta de su papá, la aprisionó entre su pecho, como abrazándola. Se levantó e ingresó al espacio reservado al público mientras la envolvía una lluvia cerrada de aplausos de compañeros y amigos. Se sentó y de inmediato se entregó al abrazo interminable, tan largo como los años de espera de su hija Majo. Postdata. El martes 7 de octubre del 2014, los 3 jueces que integraron el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Martín, tras escuchar las últimas palabras de los acusados, dictaron su sentencia en el juicio de los obreros. Los ex generales Santiago Omar Riveros, responsable del Instituto Militares de Campo de Mayo, y Reinaldo Viñone, fueron condenados a prisión perpetua y a 23 años de reclusión respectivamente. Luis Sadi Pepa, ex coronel del área militar 420, y Eugenio Guañabens Perelló, ex general de división del ejército, fueron condenados a 16 y 17 años de prisión. Juan Carlos Gerardi, ex prefecto principal de la prefectura de San Fernando, fue condenado a 9 años. La misma pena le fue impuesta al ex comisario de la seccional primera de Tigre, Juan Demetrio Luna. Los prefectos Roberto Rosín, Alejandro Puertas y Héctor Maldonado fueron absueltos.